Hola, hoy vamos a hablar de genética molecular. Vamos a empezar por los procariotas y antes de empezar con la parte de ingeniería genética, vamos a hablar un poco de lo que ocurre en la naturaleza. Primero, hacer mención de la evolución del árbol filogenético, que en este caso se encuentra dibujado como un arbusto y con ramas anastomosadas. ¿Qué quiere decir esto? Que existen diferencias en la evolución de los procariotas, las bacterias y arquea, y los eucariotas, y los organismos multicelulares, ya que los microorganismos existe más transmisión genética horizontal, más fusiones en el sentido de hibridaciones y más cantidad de relaciones genéticas entre ellos. Hoy podemos concebir el árbol filogenético en realidad como una red en su base y puede ser que en las ramas de microorganismos haya mayor cantidad de transmisión genética horizontal y en las ramas de multicelulares y eucariotas haya también, pero en menor grado, debido a que justamente la multicelularidad y los genes Hox son lo que impide una tasa de mutación demasiado grande, porque hay genes que tienen que ser conservadores, en el sentido de que si llegan a mutar, si llegan a cambiar o recibir nueva información genética o de lesionarla, haría un cambio tan grande que no saldría un cuerpo. O sea, la estructura corporal se destruiría y no sería viable este organismo. Por eso nosotros, los multicelulares, no tenemos una tasa de mutación tan grande como los microorganismos. En la visión de red del mundo procariota, los cromosomas de las arqueas y las bacterias no se conciben como genotipos estrictamente definidos, sino que cambian gradualmente en el tiempo como islas de estabilidad dinámica relativa temporal que forman áreas de la red estrechamente conectadas, tanto vertical como horizontalmente. El espacio del genoma procariota obviamente no se limita a los cromosomas de las formas de vida celular, sino que consta de una tremenda diversidad de replicones que incluyen todos los componentes del mobiloma. Y acá surge un nuevo concepto que es el mobiloma. Son los genes que fluctúan, que cambian a lo largo de las poblaciones, a lo largo de los ambientes y a lo largo de las especies. Acá, en este nuevo concepto que estamos introduciendo, notamos que las definiciones que tenemos de especie no son las mismas para los organismos multicelulares que para los organismos unicelulares, especialmente los procariotas, porque el grado de movilidad que tienen los genes en los microorganismos es muchísimo mayor que la de los macroorganismos. Hablemos del mobiloma, que son los elementos génicos móviles, cómo se manifiestan, al menos cómo se pudieron encontrar, porque puede ser que haya algunos que todavía no han sido descubiertos, pero sabemos que hay una gran cantidad de genes que fluctúan. La fusión, la fisión y la recombinación entre replicones comprenden el modo dominante de la dinámica genética en el mundo procariota. Y así tenemos a los plásmidos, que son elementos génicos muy parecidos a los cromosomas bacterianos, pero más pequeños, también con un origen de replicación, en donde ahí se empiezan a dividir, y con distintos genes, y esto puede ser variable. Por lo general tienen genes de resistencia a antibióticos, y eso hace que puedan pasarse rápidamente entre la población bacteriana. También tenemos a los transposones, que son genes lineares o grupos de genes lineares que pueden copiarse en los cromosomas bacterianos y de arquea también, pero también pueden ocurrir genes móviles en los eucariotas. También tenemos a los virus, que los virus son increíblemente abundantes en la biosfera, y se dice que alrededor de 10 partículas de virus por célula han sido encontradas en los entornos marinos, por ejemplo, que se puede tomar una muestra de agua y analizar genéticamente qué hay. Y ahí se encontraron esa enorme cantidad de partículas de virus. Todos estos elementos génicos pueden transmitirse, pueden atravesar las membranas, pueden incorporarse al citoplasma de las células, tanto procariotas como eucariotas, y también pueden incorporarse a lo que es el genoma más permanente, o sea, los cromosomas circulares de los procariota o los propios
cromosomas de los eucariotas, y esto asegura una transmisión genética vertical. Muchas veces no se sabe cómo es que ocurre esto, pero lo que sí se encuentra es que hay genes en nuestro organismo, por ejemplo, que tienen esa procedencia. Proceden de elementos génicos móviles, muchas veces de organismos que no están filogenéticamente emparentados. Acá en esta imagen vemos multitud de plásmidos, están pintados de naranja, y se comparan en tamaño con el cromosoma bacteriano, que está en azul y que es muchísimo más largo. Esto se ve que tiene un comportamiento bastante distinto porque los plásmidos se pueden llegar a perder en la fisión binaria si se reproducen más lentamente que la bacteria, en los periodos en que se reproducen más rápidamente, pero también pueden estar incluidos si hay una presión selectiva en la población que selecciona según la presencia de los mismos plásmidos. Esto es, si confieren una resistencia a antibióticos y en el medio está presente ese antibiótico. Entonces, las bacterias que pierden los plásmidos no tienen el mismo fitness que las bacterias que los presentan en un número relativamente grande. En la práctica se ha visto que algunos plásmidos son tan grandes que llegan casi hasta parecerse al cromosoma bacteriano. Así que a veces tienen comportamiento diferente y a veces no tanto, ¿no? Otro de los elementos génicos móviles es el transposón. También se llaman genes saltarines. Difieren de los plásmidos y de los virus en varios aspectos. Llevan un gen para una enzima que es la transposasa, que cataliza su interacción al cromosoma del hospedador. En cada extremo del transposón hay una secuencia repetida directa o invertida, y la secuencia blanco en el cromosoma hospedador se duplica cuando se inserta el transposón y el resultado es el transposón que queda flanqueado en cada extremo por una secuencia blanco. Es así como se pueden identificar genes saltarines antiguos que han quedado estáticos en el genoma. Los genes saltarines fueron descubiertos por Barbara McClintock, que los encontró en el maíz, interrumpiendo al gen de la antocianina. Es por eso que algunos granos se ven violáceos y otros se ven amarillos. Barbara McClintock publicó sus hallazgos en 1931, sin embargo no tuvo mucha incidencia en la comunidad científica, hasta mediados del siglo XX. Acá les comparto la nota sobre ella en la revista Mujeres con Ciencia. Bueno, acá también les dejo otro ejemplo de transposones en plantas. Si analizamos desde el punto de vista de las bacterias, vemos que si las bacterias se dividen por fisión binaria, hay una transferencia del material genético de las células madres a las células hijas. Y eso se denomina transferencia genética vertical, porque podemos representarla en árboles genealógicos, por ejemplo, o en árboles filogenéticos. Pero desde el punto de vista de la transferencia genética horizontal, ¿cómo es que adquieren nuevos genes las bacterias? Y esto es importantísimo porque justamente esta diversidad es la base de la evolución, es el primer paso de la evolución. Así que tengamos en cuenta que se evoluciona gracias a la adquisición de nuevos genes o la deleción o pérdida de genes. Eso es lo más importante para las bacterias. Y lo más importante para la evolución de las bacterias, teniendo en cuenta que nosotros somos soporte de colonias, de poblaciones enteras bacterianas. Es importante también para nuestra salud. Entonces, esos mecanismos de transferencia horizontal pueden ser la transformación, la transducción y la conjugación bacteriana. Comenzamos por la transformación. Es la alteración genética de una célula resultando de la introducción, toma y expresión de material genético foráneo, ADN o ARN puede ser. Este proceso es relativamente común en las bacterias, pero menos en los eucariotas, como habíamos dicho antes. Pero no es un proceso normal y corriente porque tenemos la pared y las membranas de las células procariotas que impiden la entrada de material genético. Entonces, para que esto ocurra, para que la entrada de ADN exógeno proveniente del entorno ocurra en la naturaleza, tiene que haber condiciones ambientales estresantes. Y parece ser una adaptación a la reparación del daño de ADN en las células receptoras. Tiene que haber pasado por ejemplo, radiación UV, químicos que la estresen o algo parecido.
Esto puede hacerse de forma artificial, alterando químicamente las células para inducirlas a tomar ADN foráneo. El ADN puede ser un plásmido o un transposón, un gen saltarín, y a veces ese ADN puede contener información que las hace inmunes a toxinas y así inducir la transferencia genética horizontal de resistencia a antibióticos. Otro modo en que las bacterias pueden transferirse material genético es la conjugación, un proceso que involucra la transferencia de ADN a través de un plásmido de una célula donadora, se denomina F+, de fertilidad, a una célula receptora, F-, recombinante durante el contacto célula a célula. Y ese contacto se lleva a cabo por medio de pili, que son extensiones proteicas que presentan las células que tienen ese plásmido de fertilidad. Acá la de la derecha se ve que está como si tuviera pelito, y en cuanto reconoce o la presencia de otra bacteria, hay un pili de transferencia en donde se están pasando los plásmidos. Podría ser que las células que no presentan estos plásmidos de fertilidad también eliminen sustancias químicas que atraigan a las células que sí los presentan. Y por último, la transducción, que es la transferencia de genes por medio de virus. Y estos pueden ser del tipo bacteriófagos, que son los más frecuentes entre las bacterias, pero también pueden encontrarse distintos tipos de virus que afectan, por ejemplo, a los organismos eucariotas. Los virus cortan y pegan su material genético entre el material genético del organismo huésped, y así ocasionalmente pueden llevarse genes propios de este y transferirlos a otro organismo. El término virus tiene connotaciones negativas para nosotros porque hay multitud de virus muy patogénicos y graves, pero recordemos que estamos conviviendo con multitud de virus y la mayor parte de ellos son inocuos, simplemente copian y pegan material genético y no producen síntomas. Se cree que los virus más antiguos son estos, justamente los que no son patogénicos y pasan por nosotros sin que nos dimos cuenta. Acá en estas dos últimas imágenes vemos ciclos de transducción generalizada en donde hay un proceso de infección por parte del fago hacia las bacterias, un proceso de copia del material genético de las cápsides y luego un ciclo, eso fue un ciclo lítico, y luego un ciclo lisogénico en donde hay una destrucción de las células y proliferación de los virus al medio externo. De todas maneras, hay células que pueden sobrevivir a este proceso lisogénico. También tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la evolución, los organismos han desarrollado estrategias de defensa en contra de los patógenos que podemos homologarlo a una carrera armamentista, en donde se desarrollan nuevos modos de invadir y se desarrollan nuevos modos de protegerse ante las invasiones. Todo esto obviamente ha sido llevado a cabo por la selección natural, nada más y nada menos, y vemos como un ejemplo de protección en contra en general del ADN exógeno que puede llegar a incorporarse en una bacteria que muchas veces puede ser patogénico para la bacteria. Puede ser mutualista, puede incorporar la resistencia y el fitness de una bacteria, pero también puede ser nocivo para la misma. Una de las estrategias que emplean las bacterias en contra del ADN exógeno son las enzimas de restricción. Una enzima de restricción es una proteína que corta secuencias de ADN en sitios específicos de la secuencia, lo que produce fragmentos de ADN con una secuencia conocida en cada extremo. Este sistema es usado por las bacterias in vivo, o sea que se protegen así de los ataques del ADN exógeno, que normalmente pueden ser virus, que ingresen a las bacterias y así eliminan las secuencias ajenas al genoma de estas. El ADN propio puede tener esa secuencia que reconoce, porque son secuencias pequeñas, son de 4 a 7 nucleótidos o pares de bases. Entonces es muy probable que la presente en el propio genoma, pero no sufre rotura porque se encuentra protegido mediante metilación.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que las enzimas de restricción que se encuentran en el citoplasma de las bacterias, por medio de una metiltransferasa, una enzima que protege justamente estos grupos, no se autodestruye. Este sistema fue descubierto en 1968 al estudiar el fago 1, que se le llamó, en 2 cepas diferentes de E. coli. Acá en esta imagen podemos ver distintas secuencias de corte. Por ejemplo, E. coli corta la secuencia palindrómica, esto es que se repite de un lado y de otro, GAA-TT-C, y la corta con extremos pegajosos. En la columna de la derecha se puede ver cómo quedan. Los extremos pegajosos pueden ser útiles para incorporar ADN exógeno en un experimento, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo. Pero antes quería mencionar otro sistema de defensa, que es el sistema CRISP. CRISP es una familia de secuencias de ADN que se encuentran en bacterias y arquea, y es más parecido a nuestros linfocitos de memoria, salvando las diferencias de niveles de organización, claro, ya que tienen memoria, es decir, que contienen fragmentos de ADN de virus que han atacado a los procariotas en el pasado. Con estos fragmentos de ADN detectan y destruyen con enzimas llamadas Cas ADN de virus similares a los que las atacaron en el pasado. Estas secuencias juegan un papel clave en los sistemas de defensa bacterianos y forman parte de la tecnología de edición genética conocida como CRISP-Cas, que es capaz de modificar genes de cualquier organismo utilizando sus endonucleasas. Bueno, y ahora que mencionamos lo que ocurre en la naturaleza, vamos a ver cuáles son las herramientas que se utilizan de la naturaleza para la ingeniería genética. Los microorganismos se pueden utilizar para la experimentación, se pueden seleccionar las colonias, hacerlas crecer en cajitas de Petri, en agar, por ejemplo, y de ahí se pueden seleccionar para su cultivo masivo en alambiques, en sustancias fluídicas, en donde pueden ser producidas a escala industrial. Para eso tenemos que tener en cuenta que cuando queremos seleccionar un genotipo que produce una determinada proteína, por ejemplo, podemos seleccionar la colonia a la que pertenece el genotipo porque cada una de las células de la colonia proceden de una sola célula progenitora ancestral, así que todas las células de la colonia, así como los vectores que contienen, son clones genéticamente idénticos. Si nosotros queremos transferir genes, por ejemplo, de humanos a microorganismos, podemos usar vectores plasmídicos teniendo en cuenta que estos pueden transportar hasta 10.000 pares de bases de ADN inserto. Pero a veces se necesitan trozos más largos, por ejemplo, para los genes eucariotas, que tienen intrones y son grandes, se utilizan otros vectores como cepas modificadas de fagos, por ejemplo. También se utilizan cósmidos o cromosomas artificiales bacterianos que se denominan BAC, o también se pueden utilizar con eucariotas, cromosomas artificiales eucarióticos, y se utilizan en las levaduras. Si se utilizan plásmidos, estos se deben cortar con la misma enzima de restricción, el plásmido y el ADN insertado. Así se quedan con los mismos extremos pegajosos y existe la probabilidad de que se incrusten dentro del plásmido. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que a veces el plásmido cortado con la enzima de restricción se abre y se vuelve a cerrar en el mismo lugar. Otras veces se abre y se vuelve a cerrar sobre sí mismo, junto con otro, se pegotea con otro. Y otras veces, que es la que se busca, es que inserte el cachito de ADN que queríamos incorporar. Tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso totalmente aleatorio y puede pasar cada uno de ellos. Lo que pasa es que si tenemos una solución con un montón de moléculas, es probable que alguna ocurra y algunas bacterias incorporen el plásmido requerido. Hay un plásmido que se utiliza mucho, que es relativamente pequeño, que tiene un origen de replicación, tiene varios lugares de corte para enzimas de restricción, y dentro de uno de los lugares de corte tiene un gen bacteriano que se denomina LAC-Z y que presenta la capacidad de sintetizar un pigmento azul. Si nosotros incorporamos a algún gen, se interrumpe la expresión de ese gen, se interrumpe la continuidad de ese gen y por lo tanto la expresión de ese gen. Entonces, si incorporó algo en el medio de ese sitio de corte,
tenemos que no expresa el color azul, las bacterias. Entonces se pueden seleccionar aquellas que no expresan el color azul, como aquellas que incorporaron el ADN exógeno. Las bacterias que no incorporaron ningún plásmido se mueren porque ponemos en el medio el antibiótico al que le confiere la resistencia del plásmido. Así nos aseguramos de que no estén las bacterias que no incorporan los plásmidos. Si se utiliza como vector al bacteriófago lambda, tenemos que tener en cuenta que el límite para ponerle un ADN exógeno es de 20.000 pares de bases. Y prácticamente los fagos son hipodérmicas que inyectan su propio ADN dentro de las bacterias. La cápside queda fuera. Así que son muy convenientes para la inserción de material genético y son utilizados por eso como vectores. También tenemos los vectores que se denominan cósmidos, que son por completo artificiales. Tienen ADN con resistencia a antibióticos, pero también presentan la capacidad o los genes capaces de incrustar el ADN dentro de las proteínas víricas del fago lambda. O sea que sería como un híbrido entre un plásmido y un bacteriófago lambda. Esto le permite incrustar bastante material genético dentro de bacterias. Bueno, vamos a ver si con esto podemos resolver los problemas de la guía. Por último voy a agregar una mención a lo que es la secuenciación de ADN, que es el proceso de determinar la secuencia de nucleótidos que presenta un fragmento de ADN. Uno de los primeros métodos de secuenciación de ADN fue desarrollado en 1977 por Frederick Sanger. Y esto se hacía por medio de nucleótidos fluorescentes y terminadores de cadena. Para saber más acerca de la secuenciación les agrego un link. Pero hoy se utilizan unas técnicas más rápidas, que son las llamadas de nueva generación, que permiten secuenciar, por ejemplo, el genoma de una persona en un día. Son extremadamente rápidas y requieren un costo de análisis informático muy grande, ¿no? Necesitamos nuevas computadoras más rápidas para analizar la enorme cantidad de información genética que puede adquirir de una muestra. Así que bueno, nos vemos en la próxima.